Cuando pensamos en los Juegos Olímpicos, la primera imagen que nos viene a la cabeza es la de atletas dándolo todo, ciudades vibrando con la euforia de la competencia y esa llama olímpica encendida que parece prometer gloria eterna. Pero ¿alguna vez te preguntaste qué pasa cuando esa llama se apaga y el eco de los estadios se desvanece? ¿Es realmente un sueño cumplido o una pesadilla enmascarada para las ciudades que deciden ser anfitrionas de este mega evento? Hoy vamos a destapar el lado oscuro detrás del mayor espectáculo deportivo del planeta. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito C, esto es Del Carajo TV. Y sí, para entender un poquito esta cosa de los Juegos Olímpicos, ¿cómo es que pasaron de ser una celebración deportiva a una máquina de quilombos, deudas y problemas? Tenemos que hacer un viajecito al pasado, específicamente hasta el resurgimiento de los Juegos Olímpicos modernos en 1896. Pierre de Coubertin, el cerebro detrás de los Juegos modernos, tenía la visión de revivir el espíritu de la antigua Grecia, creando un evento que uniera a las naciones en competencia pacífica. Una idea hermosa que durante décadas realmente funcionó. En esos primeros años, las ciudades se mataban por ser elegidas como sede, viendo en los Juegos una oportunidad de oro para ponerse en el mapa global. Ser anfitrión de los Juegos era sinónimo de prestigio, una promesa de desarrollo económico y reconocimiento internacional. Entonces, ciudades como París, Londres y Tokio estaban desesperadas por un pedacito de esa gloria olímpica. Pero a medida que el mundo cambiaba, los Juegos Olímpicos también lo hicieron. Lo que comenzó como una celebración de la humanidad y el deporte se transformó en una vidriera para que las superpotencias del siglo XX mostraran sus músculos. Un ejemplo clarito es Berlín en 1936, donde los Juegos fueron usados por el régimen nazi para presumir de una supuesta superioridad aria. Pero claro, Jesse Owens les arruinó la fiesta ganando 4 medallas de oro y dejando a Adolfo con el culo para el norte. Cuando hablamos de ciertas cosas en ciertos momentos históricos que no estuvieron en un pasado tan lejano, parece que fuera una película, que fuera una fantasía, pero esto hace 100 años estaba pasando. Desde ese momento el enfoque se fue desviando cada vez más hacia la política, con ciudades y países usando los Juegos para mostrar su poderío y su capacidad de organización. Pero este giro también trajo consigo un aumento bestial en los costos y las expectativas. Ya no se trataba solo de construir estadios, ahora había que erigir monumentos de poder, infraestructuras que demostraran al mundo lo que se podía hacer con un presupuesto inflado y una ambición desmedida. Este cambio en la esencia de los Juegos marcó el inicio de una tendencia peligrosa. Las ciudades ya no solo competían por el honor, sino por quién podía gastar más y construir más rápido. Y así, lo que empezó como una idea noble de unidad y competencia se fue transformando en una carrera hacia el desastre financiero. Cuando una ciudad decide postularse para ser la sede de los Juegos Olímpicos, entra en un túnel muy oscuro del que muchas veces no hay salida. Se invierten millones de dólares solo en la candidatura, con la esperanza de que esa inversión inicial sea recompensada, pero la realidad es que desde hace décadas ningún Juego Olímpico respetó el presupuesto original y los costos finales suelen ser una locura. Tomemos el caso de Londres 2012. Al principio, el presupuesto estimado para esos Juegos era de 5.000 millones de dólares, pero cuando la llama se apagó, el costo final había escalado a 18.000 millones. ¿Qué pasó entonces con la diferencia? Bueno, se esfumó en infraestructura, seguridad y una lista eterna de gastos imprevistos que nadie vio venir. Y Londres no es que sea una excepción. Los Juegos de Beijing del 2008, con toda su pompa y lujo, costaron alrededor de 45.000 millones de dólares. Y los Juegos de Sochi 2014, que supuestamente iban a ser los más baratos de la historia moderna, se fueron al carajo con un gasto total de 51.000 millones. Cada vez que digo el número parece que voy a decir millones y después tengo que decir el 1.000. ¡Fua! Una cosa es decir 1 millón y otra cosa es decir 1.000 millones. Tremendo. Estos eventos han dejado a las ciudades anfitrionas con una resaca económica que a veces dura décadas. Las esperanzas de que los Juegos traigan un boom en el turismo y una mejora duradera en la infraestructura suelen chocar con la realidad. Elefantes blancos, como llaman a las instalaciones costosas que quedan abandonadas, y una deuda que aplasta las finanzas municipales durante años. Montreal 1976, Atenas 2004 y Río 2016 son ejemplos perfectos de cómo los Juegos pueden dejar a una ciudad en la lona, en lo más profundo. Montreal tardó 30 años en pagar la deuda de sus Juegos y Atenas y Río no la están pasando mucho mejor. A pesar de las promesas de revitalización económica, la mayoría de las veces las ciudades terminan peor de lo que empezaron y los ciudadanos son los que se tienen que bancar la deuda y el deterioro económico
Obviamente, porque cuando viste que el que toma las decisiones, el que está en el poder en el momento, se haga cargo de las decisiones que tomó en el futuro. No, siempre somos los boludos los que terminamos pagando los platos rotos. Pero el impacto de los Juegos Olímpicos no se queda solo en el billetín. Muchas veces la llegada de los Juegos trae consigo un paquete de quilombos sociales y políticos que pueden ser devastadores para las comunidades locales. Durante la preparación es común que las ciudades reubiquen a miles de personas, generalmente de comunidades marginadas, para hacer espacio para las nuevas instalaciones. Este desalojo forzoso deja a muchísima gente sin hogar y destruye barrios enteros en nombre del, entre comillas, progreso olímpico. Un caso particularmente turbio es el de los Juegos Olímpicos de México del 68. Mientras el mundo miraba a los atletas competir en la Ciudad de México, en las calles sucedía algo muy parecido a una tragedia. A solo días de la inauguración, el 2 de octubre del 68, tuvo lugar la masacre de Tlatelolco, donde el gobierno mexicano reprimió brutalmente a estudiantes que protestaban contra el gobierno autoritario. Se estima que cientos de personas fueron asesinadas y hasta el día de hoy las cifras exactas siguen siendo un misterio. Este evento manchó los Juegos del 68, dejando una cicatriz imborrable no solo, obviamente, en la historia olímpica, sino en México. Otro episodio oscuro es el de los Juegos Olímpicos de Múnich del año 72. Lo que debería haber sido una celebración del deporte se convirtió en una pesadilla cuando el grupo terrorista Septiembre Negro secuestró y asesinó a 11 atletas israelíes. Este ataque conmocionó al mundo y cambió para siempre la seguridad en los Juegos Olímpicos. Desde entonces, la seguridad es la prioridad número uno, pero a un costo altísimo, tanto en billete como en libertades civiles. Y no podemos olvidar el caso de Río 2016. En preparación para los Juegos, el gobierno básicamente brasileño puso una bomba en las favelas. Desalojaron a decenas de miles de personas de sus hogares usando la violencia y la intimidación. Estas personas, que ya vivían en condiciones jodidas, se encontraron de repente sin hogar y sin recursos. Los Juegos Olímpicos, que se suponía iban a traer desarrollo y prosperidad, se convirtieron en una pesadilla para la gente de Brasil. Además de los desalojos, las ciudades anfitrionas también tienen que lidiar con un aumento de la represión y la vigilancia. Los Juegos Olímpicos suelen ser la excusa perfecta para aumentar la presencia policial y militar, lo que puede llevar a abusos de poder y violaciones de derechos humanos. Y cuando digo puede llevar, es porque en muchos de estos casos ha pasado. En resumen, los Juegos Olímpicos no solo dejan una marca en la economía de una ciudad, sino que también pueden destrozar su tejido social y político. ¿Y qué pasa con el impacto ambiental? Si tirás a la gente a la mierda, si empezás a construir, a destruir, a hacer de todo, un montón de gente que llega de pronto a tu país, explota, basura, etc. ¿Qué pasa? Bueno, este es otro de los secretos turbios que se esconden tras el espectáculo deportivo. Aunque en los últimos años se ha intentado dar una imagen de juegos verdes y sostenibles, la realidad es que organizar un evento de esta magnitud deja una huella ecológica gigante. Para empezar, la construcción de nuevas instalaciones deportivas y la mejora de la infraestructura urbana generalmente implica la destrucción de hábitats naturales y la emisión de cantidades extremas de CO2. Un ejemplo clarito son los Juegos de Sochi 2014, donde se vendió la idea de que serían los juegos más ecológicos de la historia, pero en la práctica causaron daños irreparables en varias reservas naturales de la región. La construcción de las instalaciones olímpicas requirió la deforestación de vastas áreas y la alteración de ecosistemas frágiles, generando un impacto ambiental que todavía se siente. Además, los Juegos Olímpicos generan una cantidad brutal de residuos. Desde la construcción de las instalaciones hasta la gestión de la basura durante el evento, la cantidad de desperdicios es descomunal. Y aunque algunas ciudades han intentado implementar programas de reciclaje y sostenibilidad, la realidad es que muchas veces estos esfuerzos son insuficientes para mitigar el daño causado. Y como si fuera poco, después de los Juegos, las instalaciones olímpicas suelen quedar abandonadas o subutilizadas, lo que obviamente contribuye al deterioro urbano y a la degradación ambiental. Estos elefantes blancos son monumentos al despilfarro que, en lugar de beneficiar a la comunidad, se convierten en símbolos del fracaso y la destrucción. Es muy simple la ecuación, es matemática. Si vos en tu país funcionás con lo que tenés ahora, cuando viene un montón de gente de otros países para un hecho que va a pasar una vez en la historia, quizás en tu ciudad, en tu país, tenés que construir un montón de cosas. ¿Qué va a pasar cuando ese hecho termine?
¿Que te están sobrando? Un montón de cosas. Finalmente, el movimiento de millones de personas hacia y desde la ciudad anfitriona durante los juegos también tiene un impacto significativo en el medio ambiente. El aumento del tráfico aéreo, el consumo de recursos naturales y la presión sobre las infraestructuras existentes contribuyen a un desgaste que puede tener efectos a largo plazo en la ciudad y sus alrededores. A pesar de los esfuerzos recientes por hacer los juegos más sostenibles, la realidad es que el impacto ambiental sigue siendo un problema enorme que casi nadie discute abiertamente. Los Juegos Olímpicos, que alguna vez fueron un símbolo de unidad y progreso, se convirtieron en una carga ecológica que el planeta difícilmente puede soportar. Con todo lo que venimos hablando, no es raro y no será raro hacia el futuro que cada vez menos ciudades quieran ser el anfitrión de los Juegos Olímpicos. Lo que alguna vez fue un honor codiciado se transformó en una carga tan grande que muchas ciudades prefieren no meterse en ese quilombo. Y es que, ¿quién quiere heredar una deuda millonaria, una crisis social y un desastre ambiental? La tendencia fue tan fuerte que para las Olimpiadas del 2024 solo 2 ciudades se mantuvieron en la contienda: París y Los Ángeles. Esta falta de competencia obligó al Comité Olímpico Internacional a tomar una decisión sin precedentes: asignar los Juegos del 24 a París y los del 28 a Los Ángeles, todo en una sola resolución. Dato importante: París no va a sufrir tanto por esto. ¿Por qué? Porque París en realidad ya viene sufriendo un montón. Es una de estas ciudades en el mundo que nos cuentan que son el primer mundo y en realidad están peor que muchos lugares que no se consideran primer mundo. Esta movida obviamente revela lo grave que es la situación. En años anteriores, la carrera por ser sede de los Juegos Olímpicos era intensa, con varias ciudades compitiendo ferozmente por el privilegio, pero hoy los ciudadanos de muchas ciudades están protestando activamente contra las candidaturas olímpicas y cada vez más países están reconsiderando si realmente vale la pena el esfuerzo, la inversión y los sacrificios que implica albergar los Juegos. Un caso muy cercano es el de Boston, en Estados Unidos, que en el año 2015 se habían postulado para el 2024 y ¿qué pasó? Que por la presión de la gente de Boston se bajaron. Los residentes de Boston no estaban dispuestos a comerse el riesgo financiero y las posibles consecuencias negativas de ser la ciudad anfitriona y obligaron a los líderes políticos a retirar la candidatura. Y Boston obviamente no es un caso aislado. Muchas otras ciudades siguieron el mismo camino optando por evitar el calvario olímpico. Y esta disminución en el interés, bueno, pone en duda el futuro del evento. ¿Estamos viendo el principio del fin de los Juegos Olímpicos tal como los conocemos? Esto es muy posible si el comité no encuentra una manera de hacer que los Juegos sean más accesibles y sostenibles para las ciudades anfitrionas. Y no podemos dejar de hablar del Comité Olímpico Internacional. Acá se pone interesante la historia. ¿Qué es esto? ¿Qué son? ¿Qué hacen exactamente? Bueno, son los que manejan el circo. El Comité Olímpico Internacional es quien orquesta todo, desde la elección de la ciudad anfitriona hasta la organización del evento. Pero a pesar de su rol central, el Comité Olímpico Internacional viene siendo tremendamente criticado ya hace muchos años. ¿Por qué? Porque para lo bueno estamos, para lo malo desaparecemos. El modo de negocio del Comité Olímpico Internacional es, en muchos sentidos, brillante. Para ellos, brillante. Para el comité, para nadie más. Promueven los juegos, empujan a las ciudades a postularse y después, una vez que se seleccionó a la ciudad anfitriona, recogen las ganancias. Pero cuando la cosa se pone fea, como casi siempre pasa, el Comité Olímpico Internacional se corre y deja que las ciudades se arreglen como puedan. El Comité Olímpico obtiene la mayor parte de sus ingresos de los derechos de transmisión y de los patrocinadores. Y estos ingresos no están en riesgo pase lo que pase en la ciudad anfitriona. Mientras las ciudades se endeudan y enfrentan crisis sociales y ambientales, el comité sigue adelante planeando los próximos juegos y buscando nuevas ciudades dispuestas a asumir el riesgo. Esta falta de responsabilidad genera críticas en todo el mundo. Cada vez más voces piden que el comité comparta los riesgos y costos de los Juegos Olímpicos con las ciudades anfitrionas. Vamos de vuelta. Es tu evento, se supone, ¿no? No es el evento de la ciudad, es tu evento. Ah, no, pero los problemas son de la ciudad. Algunas propuestas incluyen que el comité asuma parte de los costos de las instalaciones o que se establezcan fondos de emergencia para ayudar a las ciudades a lidiar con los sobrecostos y las crisis que puedan surgir. Vamos a un dato importantísimo. ¿Qué es el Comité Olímpico Internacional? Una organización mística. ¿Es el Fondo Monetario Internacional? Una cosa mística que no sabemos bien qué es. ¿Es como la ONU? Es una organización como cualquier otra, con fines de lucro.
es una empresa. Pero obviamente estas propuestas han caído, como quien dice, en saco roto. El comité sigue operando bajo el mismo modelo de siempre, un modelo que beneficia enormemente a la organización mientras deja a las ciudades anfitrionas peleando por mantenerse a flote. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? Algunos expertos insisten en que los Juegos Olímpicos podrían sobrevivir si se implementan reformas serias como la idea de tener ciudades anfitrionas semipermanentes o redistribuir los costos entre el comité y los países. Pero la verdad es que el prestigio de ser anfitrión ya no es lo que era y cada vez más ciudades dicen no, gracias. Pero el dato más importante que hay alrededor de todo esto es que ¿cuál es el truco también para seducir al comité? Bueno, el dinero. Pero claro, ya entendimos que hay mucho... No. El dinero que va por fuera, el dinero negro, los regalos. Al señor, un relojito, ya ha habido muchas situaciones donde se reveló corrupción, se reveló incentivos. Así que la realidad es que esto es mucho más gris de lo que parece. Perdón, no es gris, es negro. Sí, es completamente negro. ¿Será que estamos viendo el principio del fin de los Juegos Olímpicos tal como los conocemos? O tal vez estamos entrando en una nueva era donde solo unos pocos, realmente comprometidos y conscientes del impacto, se atrevan a cargar con la antorcha olímpica. Solo el tiempo dirá, pero lo que es seguro es que los Juegos Olímpicos, alguna vez el pináculo del deporte y la unidad mundial, están en su peor momento. Comentame por ahí abajo qué crees que va a pasar. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Juanito6 por aquí y nos veremos la próxima. Adiós.